verdaderamente brutal sobre la auténtica magia que hay detrás de los gráficos 3D por ordenador. Resulta alucinante ver cómo un lienzo digital, que al principio está completamente en blanco, cobra vida paso a paso hasta convertirse en un mundo vibrante e interactivo que casi parece salirse de la pantalla. Empezamos. Para esta exploración vamos a destilar todo el conocimiento que nos ofrece el fantástico libro Informática Gráfica de José Ribelles y Ángeles López, desde la Universidad Jaume I. Esta obra nos da una base académica súper sólida y va a ser nuestra hoja de ruta perfecta para desentrañar juntos todos los secretos del renderizado. El plan de acción de hoy sigue un orden súper lógico, casi como si fuera el guión de una obra de teatro. Arrancaremos con la introducción al entorno WebGL, pasaremos a la geometría y visión en 3D, luego a los modelos de iluminación y sombreado, después a las texturas y el realismo visual, y cerraremos el telón con la animación y el procesado final. Entramos en la primera sección. Introducción al entorno WebGL, preparando el escenario en blanco. Porque, claro, toda gran obra necesita tener lista su infraestructura antes de que empiece el espectáculo. Y hay que tener muy en cuenta que el pipeline gráfico básico es, por naturaleza, rígidamente lineal. Antes de poder dar una sola orden de dibujo, es completamente obligatorio preparar el lienzo de HTML, nuestro famoso Canvas, e inicializar el contexto de WebGL. Básicamente son esos primeros pasos críticos donde el navegador web consigue establecer una línea de comunicación directa y sin filtros con el hardware de la tarjeta gráfica. Es como encender los motores. Y aquí es justo donde entra en juego la necesidad vital del GLSE. Hablamos de ese lenguaje hiperespecializado que usamos para escribir los shaders. Estos mini programas son unas auténticas bestias del rendimiento que controlan, con una precisión matemática casi quirúrgica, cómo procesa la GPU cada vértice y cada píxel. En resumen, sin estos programas nos quedamos a oscuras. Pasamos a la sección 2. Geometría y visión en 3D. Construyendo el atrezo y configurando la cámara. Una vez que tenemos el escenario montado, toca empezar a crear las formas físicas y a definir a través de qué lente las vamos a mirar. Pensemos que cualquier objeto tridimensional, por complejo o detallado que parezca, empieza siendo una simple malla poligonal. En el fondo, no es más que una escultura de alambre construida a base de primitivas asombrosamente simples: triángulos y vértices. Y la forma en la que estructuramos estas piezas es exactamente lo que va a dictar si la máquina sufre o si va sobrada al dibujarlas más adelante. Ahora bien, para colocar todo este atrezo de alambre en el escenario necesitamos tirar de matemáticas puras y duras. Mediante transformaciones geométricas súper precisas como la traslación, el escalado y la rotación, vamos concatenando operaciones. Resulta fascinante pensar que esta coreografía de números es lo que nos permite articular el brazo de una grúa virtual para que se mueva con una fluidez y precisión absolutas por el espacio 3D. Y aquí llegamos a un concepto tremendo. ¿Cómo logramos que esa cámara virtual aplaste un espacio 3D inmenso para meterlo en una pantalla plana de 2 dimensiones? Lo hace de 2 maneras totalmente distintas. Por un lado, tenemos la proyección paralela, que mantiene las proporciones fijas, ideal para temas técnicos de arquitectura o ingeniería. Y por otro, la perspectiva, que encoge los objetos a medida que se alejan y aporta ese realismo puro, que imita tal cual cómo funcionan nuestros ojos en la vida real. Lo que nos lleva a la sección 3, modelos de iluminación y sombreado. Encendiendo las luces. Porque, seamos sinceros, hasta este punto nuestro universo no es más que un montón de alambres invisibles en la oscuridad absoluta. Así que vamos a darle al interruptor. Y la auténtica estrella de esta fase es el modelo de iluminación de Phong. Es un algoritmo totalmente fundacional en la industria. Básicamente es una ecuación que suma la luz ambiental de la escena, el impacto directo sobre superficies rugosas y esos brillos especulares tan característicos que vemos en el metal o el plástico. Con este como matemático conseguimos engañar al cerebro humano para que perciba volumen y profundidad de verdad. Al empezar a jugar con la dirección de los vértices y las luces directamente a través de los shaders, el abanico visual explota por completo. Es una pasada ver cómo una misma geometría puede lucir un degradado hiperrealista con Phong, cambiar radicalmente a un estilo dibujado a mano con el sombreado de cómic, o incluso quedar envuelta en misterio aplicando cálculos para simular niebla atmosférica densa. Las opciones son infinitas. Entramos de lleno en la recta del hiperrealismo con la sección 4, texturas y realismo visual pintando el decorado. Porque una vez que hemos iluminado la geometría, hay que revestir y texturizar esas superficies para que realmente nos las creamos. Para entenderlo rápido, imaginemos que los polígonos desnudos son cajas vacías y nosotros las envolvemos con papel de regalo usando imágenes 2D. Mediante trucos impresionantes de mapeo, podemos falsear rugosidades y grietas usando el normal mapping o crear reflejos del entorno súper convincentes con los mapas de cubo. Y lo más increíble,
Todo esto se logra sin necesidad de añadir ni un solo polígono extra que sature nuestra memoria gráfica. Pero claro, si queremos subir la apuesta y llegar a un realismo extremo, la cosa se pone matemáticamente intensa. El pipeline de renderizado tiene que lidiar con cálculos brutales, generar mapas de sombras para ver exactamente qué objeto bloquea la luz o aplicar un ordenamiento alfa matemático para que las transparencias, como el cristal o un cristal empañado, se mezclen perfectamente sin generar artefactos raros en pantalla. Y hablando de texturas, aquí suele surgir un dilema técnico interesantísimo. Si queremos renderizar la superficie de un océano o una pradera gigante, ¿cómo evitamos que se vea ese patrón de baldosas repetitivo y molesto sin tener que cargar archivos de imagen colosales que simplemente fundirían el sistema? Pues la respuesta, que me parece una genialidad, está en las texturas procedurales. Aquí nos olvidamos de cargar pesadas fotos externas y tiramos de algoritmos como el ruido de Perlin. Básicamente le pedimos al shader que calcule matemáticamente, al vuelo, patrones orgánicos como la veta de la madera, las manchas del mármol o las nubes del cielo. El resultado, una textura que es infinita y que jamás se repite, por mucho que acerquemos la cámara. Y así llegamos al clímax en la sección 5, animación y procesado final, añadiendo los efectos especiales y la acción. Este es el momento exacto donde todo lo que hemos construido hasta ahora empieza, por fin, a respirar y a moverse. Hay que reconocer que los shaders son pura magia cuando se trata de inyectar vida a una escena estática. Con algo tan simple como atar una variable de tiempo al desplazamiento de una textura, de repente conseguimos que un río empiece a fluir. Por no hablar de cuando los usamos para mover sistemas de partículas a velocidades absurdas, utilizando solo la GPU, generando desde explosiones de fuego hasta chispas mágicas que llenan la pantalla de dinamismo. Eso sí, justo antes de mandar ese fotograma tan trabajado a la pantalla, todavía le damos una última capa de chapa y pintura, lo que llamamos el postproceso. Aquí aplicamos filtros globales para tocar la exposición, contrastar la imagen, saturar colores o incluso pasar matrices para desenfocar y detectar bordes. Es literalmente como tener el motor de un programa de edición fotográfica profesional funcionando en tiempo real en cada fotograma. Y para rematar la faena aplicamos un par de toques técnicos que son absolutamente sagrados. El anti-aliasing nos salva la vida al difuminar esos horribles bordes de sierra de los polígonos para que todo luzca suave. Por su parte, la corrección gamma es la garantía final de que todo ese esfuerzo titánico que hemos puesto calculando luces y colores se traduzca correctamente y se vea con el brillo perfecto en cualquier monitor del mundo. Comprender todo este proceso desde los cimientos revela la enorme y brutal belleza matemática que mueve los gráficos por ordenador hoy en día. Viendo lo que el software y el hardware son capaces de lograr ahora mismo, trabajando en una sincronía perfecta, la pregunta es obligada. Sabiendo lo rápido que evoluciona esta tecnología, ¿cuál será la próxima frontera entre la realidad y la ficción que los shaders logren derribar? Nos quedamos con esa reflexión. Detrás de nuestras pantallas. Vamos a ver exactamente cómo los sistemas digitales logran traducir un código matemático súper abstracto en las formas visuales que vemos todos los días. Es, literalmente, un viaje desde la geometría pura hasta la realidad de los píxeles. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy directa. Veremos 4 puntos. Primero, el desafío de los píxeles. Segundo, el algoritmo DDA. Tercero, la revolución de Bressenham. Y por último, trazando círculos perfectos. Vamos a ello. Sección 1. El desafío de los píxeles. Para entender de verdad cómo funcionan los gráficos por ordenador, primero hay que tener clarísima la limitación fundamental que imponen las pantallas digitales. Pensemos en esto. Cuando un cálculo matemático nos da un punto exacto con coordenadas continuas, digamos un 10.48 por 20.51, bueno, el monitor no puede encender simplemente un pedacito de píxel. Tiene que redondear al cuadrado entero más cercano, en este caso 10 por 21. Y este redondeo constante es lo que crea ese famoso efecto de escalera o borde dentado que comúnmente llamamos Jaggis. La típica ecuación de la recta que todos dimos en el instituto, la de la pendiente intersección, es genial sobre el papel, pero ejecutar esta fórmula requiere una multiplicación intensiva de números de punto flotante. Es decir, muchísimos decimales. Imaginemos hacer esto para cada píxel de una trayectoria larguísima. Ralentizaría enormemente cualquier sistema. Y así pasamos a la sección 2, el algoritmo DDA. Como usar el álgebra estándar no era viable en tiempo real, los pioneros de la informática desarrollaron un enfoque muchísimo más sistemático.
Se trata del analizador diferencial digital, o DDA. Básicamente, funciona avanzando a través de un eje, píxel a píxel, y sumando un valor fraccionario de la pendiente al otro eje. La clave aquí es que, en lugar de multiplicar en cada paso, simplemente se suma. Vamos a simular mentalmente cómo funciona este algoritmo DDA, que es súper interesante. Lo podemos ver como un bucle. Paso 1. Calculamos la distancia total entre los extremos. Paso 2. Dividimos para encontrar los incrementos, es decir, el tamaño del paso fraccionario. Paso 3. Avanzamos una unidad en el eje más largo. Y paso 4. Sumamos el valor fraccionario al eje más corto, redondeamos y dibujamos el píxel. Es una marcha constante y totalmente predecible. Ahora bien, aunque el DDA es una idea brillante porque nos quita de encima las multiplicaciones complejas, sigue teniendo un buen talón de Aquiles. Su dependencia de los decimales, de la aritmética de punto flotante, sigue siendo computacionalmente cara. Y peor aún, acumula pequeños errores matemáticos en cada suma. A lo largo de líneas muy largas, esta desviación por redondeo acaba haciendo que la línea final se desvíe ligeramente de su trayectoria perfecta. Esto nos lleva a la sección 3, la revolución de Bressenham. Había que solucionar sí o sí este gigantesco cuello de botella de los decimales, y la solución fue una auténtica genialidad que lo cambió todo. El algoritmo de líneas de Bressenham cambia por completo las reglas del juego. Sustituye esos cálculos fraccionarios lentos por aritmética de números enteros puros y rápidos. Al usar solo sumas y restas de números enteros, este método mola un montón porque es increíblemente amigable para el hardware del ordenador. El salto en rendimiento es brutal. Una simple pregunta binaria. Basándose en un margen de error acumulado, se pregunta, a ver, ¿damos un paso en horizontal o damos un paso en diagonal? Vamos a simular el algoritmo de Bressenham paso a paso para verlo más claro. Empezamos introduciendo los extremos de la línea. Luego calculamos nuestro parámetro de decisión de error inicial. Si el error es menor que 0, trazamos el píxel inferior y ajustamos el error. Si el error es mayor o igual a 0, trazamos el píxel superior y ajustamos el error. Y ya está. Elige de forma elegantísima el píxel matemáticamente más cercano a la línea real sin usar jamás ni un solo decimal. Es lógica pura en acción. Y ojo, porque la importancia de esto va mucho más allá de dibujar simples líneas rectas sueltas. Estos trazados básicos forman los bordes precisos para técnicas súper complejas de relleno de polígonos. Son literalmente la estructura esquelética fundamental para construir figuras digitales enormes. Y así llegamos a la sección 4, trazando círculos perfectos. Si la lógica de números enteros optimiza de manera tan increíble las líneas rectas, es una pasada ver cómo esta misma filosofía se puede escalar a la geometría curva. Si intentamos calcular un círculo con la ecuación matemática estándar, nos topamos con raíces cuadradas y funciones trigonométricas pesadísimas. Si un procesador tuviera que hacer esto píxel por píxel para renderizar un círculo, el rendimiento colapsaría al instante. Para evitar ese desastre, aplicamos la primera gran optimización, la simetría de 8 vías. Esto es un auténtico código de trucos geométrico. Al calcular solo un octante, un trocito de 45 grados, las matemáticas nos regalan de inmediato las coordenadas exactas de las otras 7 partes mediante simples reflejos en los ejes. Y para trazar ese primer octante sin tocar ni una sola raíz cuadrada, usamos la adaptación de Bressenham, a menudo llamada el método del punto medio. Este algoritmo simplemente evalúa el espacio que hay exactamente en medio de dos píxeles candidatos y comprueba si ese punto medio cae dentro o fuera del radio real del círculo. Vamos a simular también este círculo paso a paso. Empezamos en el píxel superior. Evaluamos el parámetro del punto medio. ¿Es menor que 0? Entonces el punto está dentro. Damos un paso horizontal. No lo es. Damos un paso en diagonal. Finalmente replicamos esto 8 veces gracias a la simetría. Y listo. Logramos trazar una curva perfectamente suave, a velocidades asombrosas, usando puras sumas y restas de números enteros. Pensar en cómo estas geniales optimizaciones dominan nuestra cuadrícula de píxeles hoy en día nos hace plantearnos algo inmenso. Todo lo que vemos, incluso las simulaciones más avanzadas, parte de esta lógica de decidir de forma súper eficiente qué píxel hay que iluminar a continuación. Esto nos deja con una gran reflexión final. Si estos velocísimos algoritmos 2D son los cimientos absolutos del mundo digital, ¿cómo se logra escalar todo esto para construir las complejísimas realidades virtuales en 3D que disfrutamos hoy en día? Sin duda, es una frontera matemática impresionante que nos invita a seguir explorando.
Bienvenidos a este análisis sobre la arquitectura de una revolución. Cómo AutoCAD construyó el mundo moderno. Vamos a meternos de lleno en una historia que, creedme, es de película. Hablamos de la locura y el drama detrás del programa que literalmente jubiló al papel y al lápiz, catapultándonos desde esas inmensas mesas de dibujo físico directos a la nube. Hoy vamos a desgranar cómo un proyectillo, algo hecho en el tiempo libre de un solo programador, terminó convirtiéndose en el rey indiscutible, el estándar global, vaya, para la arquitectura y la ingeniería en todo el planeta. Para entender esto bien, pongámonos un poco en contexto. Fijaos en este contraste tan bestia. En los años 70, si querías diseñar por ordenador, necesitabas un bicho enorme, un mainframe de computer vision que costaba la friolera de $250,000. O sea, una tecnología al alcance de poquísimos. Pero claro, al ver cómo estas máquinas enormes manejaban el diseño, a alguien se le encendió la bombilla con una idea radical. ¿Y si metemos todo ese poder de cálculo en un microordenador estándar de los que podías tener en casa? Pensad por un segundo lo revolucionario, casi de ciencia ficción, que sonaba plantear algo así en una época donde los ordenadores personales apenas estaban gateando. Aquí podemos ver el caos y la magia de esos primeros días. Todo arranca con nuestro protagonista, un programador solitario llamado Mike Riddle. En 1977, en sus ratos libres, el tío se ponía a escribir un programa llamado InteractCAD. 2 años después, en 1979, ya lo estaba vendiendo a su primer cliente, la petrolera Arco. Esta genialidad no pasó desapercibida y acabó atrayendo a los fundadores de una pequeña empresa emergente que hoy todos conocemos como Autodesk. Y eso nos lleva directamente al pelotazo de 1982, el lanzamiento oficial en la feria Comdex, donde, atención al dato, alquilaron 16 stands a Varez para hacer el mayor ruido posible. Llegados a este punto, tenemos que ser justos y ver las dos caras de la moneda de este éxito rotundo. Por un lado, tenemos la mente brillante de Riddle, que puso los cimientos con su famosa Struct, o estructura de entidad. Básicamente, el código base que le decía al programa cómo representar la geometría. Pero, por el otro lado, está Autodesk. Ellos fueron los que dieron el do de pecho reescribiendo todo el lenguaje C. ¿Por qué es clave esto? Porque permitió que el programa funcionara en casi cualquier plataforma de la época. Le sumamos un marketing superagresivo y un ecosistema abierto que invitaba a otros desarrolladores a participar y tenemos la tormenta perfecta. Ambas partes fueron absolutamente vitales. Y claro, aquí es donde la cosa se pone tensa. Resulta que el acuerdo original de Riddle, que por cierto no era exclusivo, le garantizaba un 10% de regalías por cada venta. Al principio sonaba un trato bastante razonable. Pero, cuando el software empezó a venderse como churros gracias a la estrategia de Autodesk, esas regalías se dispararon a lo bestia. Para el año 1984, Riddle se estaba embolsando casi $600,000 al año. Pensado bien, un acuerdo súper sencillo de los 80 se había convertido casi de la noche a la mañana en un agujero financiero gigantesco para una empresa que no paraba de crecer. Como imaginaréis, esta situación era una bomba de relojería y terminó explotando. Autodesk intentó hacer la jugada de reestructurar sus productos para esquivar el pago de esas regalías. Y Riddle, haciendo uso de sus derechos contractuales, empezó a desarrollar software para la competencia. ¡Toma ya! Al final, después de una demanda brutal en 1991, Autodesk tuvo que pasar por el aro y pagarle a Riddle la asombrosa cifra de $11,8 millones en un acuerdo para quitarse de encima las regalías para siempre. Un recordatorio perfecto de lo salvaje e impredecible que podía ser el negocio en los albores de la era digital. Pero si creíais que los juicios millonarios eran el pico del drama, agarraos. Resulta que el desarrollo inicial no solo sufrió disputas legales, sino un contratiempo un tanto surrealista. Una redada policial en toda regla. Imaginaos la escena. Estás programando tranquilamente el futuro del diseño mundial y de repente la policía te requisa el ordenador con todo el código fuente por un delito que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con la tecnología. De locos. Fijaos en esta cita que lo confirma, sacada directamente del cuestionario de John Walker. El ordenador estaba en casa de John Draper, el famosísimo hacker conocido como Captain Crunch, que por aquel entonces curraba para Autodesk. Pues bien, la policía se llevó la máquina de desarrollo porque su compañero de piso estaba supuestamente falsificando billetes de metro. Sí, billetes de metro de San Francisco. Es una anécdota loquísima, pero refleja a la perfección ese ambiente de auténtico salvaje oeste que imperaba en el desarrollo de software primitivo. Bueno, dejando a un lado las anécdotas policiales, vamos a ver cómo toda esta tecnología desencadenó lo que hoy conocemos como las guerras de formatos. Todo gira en torno a 3 letras, DWG, abreviatura de Drawing en inglés. Este formato nació originalmente de la mente de Riddle en los 70 y poco a poco mutó hasta convertirse en el formato privativo por excelencia a nivel mundial. El cofre digital donde el planeta entero guardaba sus planos. Para que os hagáis una idea de la escala estratosférica de la que hablamos, echad un ojo a este número. 2.000 millones.
Se calcula que ya en 1998 existían más de 2.000 millones de archivos DWG circulando por el mundo. Esto no es solo una cifra impresionante, significa que años y años de sudor, lágrimas y esfuerzo intelectual de millones de arquitectos e ingenieros estaban de alguna forma controlados por una única empresa. Una barbaridad. Y claro, esta omnipresencia desató una batalla campal. La competencia, agrupada en la llamada Open Design Alliance, empezó a aplicar ingeniería inversa al formato para crear compatibilidad en sus propios programas. La respuesta de Autodesk: contraatacar con todo el arsenal. Lanzaron hasta 19 versiones distintas del formato a lo largo de los años para complicarles la vida, se sacaron de la manga la tecnología Trusted DWG para advertir sobre archivos no oficiales y se metieron en unos pleitos tremendos para intentar registrar la marca DWG, que, por cierto, la Oficina de Patentes de Estados Unidos les terminó rechazando. Fijaos en lo que decía el presidente de la Open Design Alliance en esta cita, porque da totalmente en el clavo. Incluso si Autodesk lo eliminara, seguiríamos usando DWG. Básicamente, el formato se había vuelto tan sumamente esencial para el día a día de la industria que ya había cobrado vida propia. La dependencia a nivel global había superado con creces el control que podía ejercer cualquier empresa. Ampliación de MS2 a las potencias de 64 bits. Y es que, como os podéis imaginar, el software no solo evolucionaba comercialmente, sino que su voraz apetito por potencia de cálculo empujaba constantemente los límites del hardware disponible. Es súper interesante ver esta tabla, porque nos muestra lo rápido que cambió la película en apenas 3 años. Mirad esto. En 2010, con 2 GB de RAM, ibas tirando. Pero llegamos a 2013 y de repente se duplica el requerimiento de memoria, se triplica el espacio de almacenamiento y te exigen tarjetas gráficas superpotentes con tecnología Pixel Shader 3.0. En nada de tiempo, la complejidad del renderizado en 3D estaba empujando la informática comercial hacia una auténtica carrera armamentística de hardware. Paralelamente a los ordenadores, la propia metodología de diseñar también evolucionó radicalmente. Lo podemos resumir en estos 3 pasos. Arrancamos con un CAD en 2D puro y duro, que era básicamente calcar en la pantalla lo que antes hacíamos en papel. De ahí, saltamos al CAD orientado a objetos. Aquí la cosa cambia. Una línea ya no es solo un trazo tonto, ahora sabe que es un muro y tiene propiedades. Y el paso final, el salto definitivo, es el BIM, el modelado de información de construcción. Aquí ya estamos hablando de crear bases de datos virtuales inmensas antes siquiera de poner un ladrillo en la obra. Y llegamos a la era moderna, donde el software no se quedó estancado cogiendo polvo en un escritorio tradicional. Supieron jugar sus cartas. Empezaron a sacar versiones ultra específicas, verticales para arquitectos, para ingenieros civiles, pero el cambio más drástico de todos fue migrar todo el ecosistema directamente a la nube. Hoy en día ya no se trata solo de dibujar. Puedes estar en plena obra con tu móvil o tu tablet modificando un plano, mientras tu equipo al otro lado del mundo ve los cambios al segundo. Para cerrar este recorrido, quiero dejaros con una reflexión. Hemos visto cómo este sistema mandó las reglas de cálculo y el papel al baúl de los recuerdos, revolucionándolo todo. Pero ahora, en un mundo donde la inteligencia artificial generativa y la automatización avanzan a pasos agigantados, toca preguntarse, ¿qué tecnología emergente terminará reemplazando al mismísimo AutoCAD? Y lo que es más intrigante, ¿cómo volverá a transformar la forma en la que construimos nuestro mundo? Ahí lo dejo. Para un tema fascinante, que es literalmente el motor invisible de nuestra tecnología moderna, las matemáticas de las rotaciones espaciales. Sí, a primera vista, hablar de ecuaciones matriciales y múltiples sistemas de coordenadas puede sonar un tanto intimidante. Pero oye, el objetivo de hoy es coger todos esos números abstractos y transformarlos en algo súper intuitivo. Es alucinante ver cómo la matemática más pura y dura se convierte en algo tan tangible como el movimiento en el espacio real. Vamos allá. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender por qué estas matemáticas son absolutamente vitales, solo hace falta echar un vistazo a la robótica industrial moderna. Hoy en día estamos súper acostumbrados a ver esas líneas de ensamblaje automatizadas, ¿verdad? Pero hay un secreto gigante operando en la sombra. Sin las ecuaciones que vamos a explorar hoy, esos inmensos brazos robóticos que ensamblan coches o manipulan microchips estarían totalmente perdidos. No tendrían ni idea de cómo moverse. Las matrices de rotación son el auténtico cerebro espacial que dirige cada milímetro de esa maquinaria. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Primero, entenderemos el mundo en movimiento. Segundo, sentaremos las bases con las rotaciones en 2 dimensiones. Tercero, daremos el gran salto al espacio 3D. Cuarto, veremos la locura de combinar múltiples movimientos. Y para rematar, desvelaremos la diferencia crucial entre ejes fijos y actuales. Arrancamos con el primer punto, el mundo en movimiento y cómo mapeamos la realidad física.
Imaginemos este escenario. Intentamos localizar la posición exacta de un objeto, pero resulta que todo su entorno está cambiando de orientación. O sea, tratar de definir dónde está un punto en un plano mientras el propio plano no para de girar. Menudo caos, ¿no? Pues para resolver este rompecabezas la ingeniería usa una herramienta espectacular, la matriz de rotación. Básicamente es una estructura matemática que calcula las nuevas coordenadas de un punto respecto a un sistema inicial que está quieto, usando como base donde estaba en el sistema que acaba de girar. Es como un traductor universal impecable. Permite que un sistema estático comprenda perfectamente dónde están las cosas en un entorno que no para de moverse. Tener esto claro es clave antes de empezar a trastear con los números. Pasamos al punto 2, las rotaciones en 2 dimensiones. ¿Nuestra base fundamental? Para que esto sea súper fácil de digerir, vamos a reducir el problema a una simple hoja de papel plana. Si hacemos girar ese papel unos cuantos grados sobre su centro, ¿cómo sabemos matemáticamente dónde ha ido a parar un punto que estaba dibujado en él? La respuesta es el principio de superposición. Básicamente, el viejo truco de divide y vencerás. En lugar de volvernos locos adivinando la diagonal, aislamos los movimientos. Miramos cómo afecta el giro a la horizontal por un lado y a la vertical por el otro. Usando trigonometría de toda la vida, como el seno y el coseno, calculamos esas dos partes por separado. Luego las sumamos y ¡voilá! Tenemos las coordenadas exactas. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. La magia matemática que hace que todo esto funcione es el producto punto. Como trabajamos en espacios cartesianos, damos por hecho que los ejes forman esquinas perfectas de 90 grados y miden exactamente una unidad. Con estas reglas del juego, calcular la matriz de rotación en 2D es en el fondo hacer proyecciones de vectores. Y la herramienta reina para proyectar vectores es el producto punto, que multiplica las magnitudes por el coseno del ángulo entre los ejes. Es una mecánica súper elegante y que no falla nunca. Visto el papel, vamos a la sección 3, expandiendo al espacio 3D, o lo que es lo mismo, bienvenidos al mundo real. Si estas reglas son tan maravillosas en una superficie plana, ¿qué pasa cuando damos el salto a la realidad en la que vivimos? Con su profundidad, metiendo los ejes X, Y y Z a la vez. Pues la buena noticia es que no hay que inventar nada nuevo. Toda esa lógica bidimensional del producto punto, los senos y los cosenos, escala a la perfección. En el espacio físico, esta herramienta simplemente engorda y se convierte en una matriz de 3×3. El concepto es idéntico. Cada columna de esa matriz representa los componentes de un vector unitario que ha girado, pero vistos desde la perspectiva de nuestro sistema original que está quieto. Esto ilustra brillantemente lo sistemática que es la física. Si nos fijamos en las rotaciones básicas, digamos que el sistema solo gira sobre su propio eje X. En ese caso, su primera columna y fila se llenan de unos y ceros, aislando ese eje por completo y dejando que los senos y cosenos hagan su trabajo solo en los ejes Y y Z restantes. Y ese mismo patrón tan predecible de unos y ceros se mueve de sitio si decidimos girar sobre el eje Y o sobre el Z. Es un nivel de simetría matemática que resulta, francamente, súper satisfactorio de ver. Y esto nos lleva a la sección 4, combinando múltiples movimientos, la auténtica complejidad del espacio. Seamos realistas. En una fábrica, las máquinas no hacen un solo giro, se detienen y piensan qué hacer después. Ejecutan un montón de movimientos fluidos, continuos y a la vez. Así que la pregunta obligatoria es, ¿qué pasa cuando tenemos múltiples rotaciones simultáneas? Este es el pan de cada día para los ingenieros robóticos. Si un brazo mecánico mueve el hombro, el codo y la muñeca en cuestión de décimas de segundo, el ordenador base tiene que saber al instante dónde narices ha quedado la punta de la herramienta. Hay que conectar un montón de marcos de referencia en movimiento. Pues resulta que la respuesta para rastrear toda esa locura de movimientos consecutivos es hacer una simple multiplicación de matrices en cadena. ¿Así de fácil? Para cualquier número de rotaciones que haga el robot, la posición final se calcula multiplicando secuencialmente las matrices de cada pequeño giro. Vamos enlazando la matemática desde la base 0 al marco 1, del 1 al 2 y así sucesivamente, hasta fusionarlo todo en una única superecuación que nos da el estado final. Para que quede súper claro, pensemos en un ejemplo concreto. Imagina que el sistema hace un giro de 90 grados sobre el eje X y acto seguido, desde esa nueva postura, gira otros 180 grados sobre el eje Z. Matemáticamente, lo único que tenemos que hacer es coger la matriz de rotación de X y multiplicarla por la matriz de Z. El resultado de esa multiplicación es una nueva y única matriz de 3×3. ¡Boom! Dos acciones físicas totalmente distintas, empaquetadas matemáticamente en un solo estado espacial. Lo que nos deja en la sección 5, ejes fijos frente a actuales, el gran giro de guión de la mecánica espacial.
Atención, porque aquí viene el detalle que separa a los expertos del resto, la diferencia entre girar sobre ejes fijos o sobre ejes actuales. En las matemáticas del día a día, el orden de los factores no altera el producto. Pues bien, en matrices lo altera por completo. Si el movimiento se hace sobre un eje que se acaba de mover, es decir, un eje actual, la regla de oro dice que la nueva matriz se posmultiplica, o sea, se añade a la derecha de la ecuación. Pero ojo, si el giro es sobre el eje original inamovible de la base, el eje fijo, la operación exige una premultiplicación, añadiéndola a la izquierda. Es una locura cómo el simple punto de referencia cambia el orden de las matemáticas. Quizá os preguntéis, ¿y por qué el eje fijo pide premultiplicar al principio de todo? Bueno, en realidad es un truco lógico de ingeniería. Para rotar sobre una base estática cuando el objeto ya se había movido antes, la ecuación tiene que, de forma virtual, deshacer ese movimiento previo, alinearse con la base, hacer la nueva rotación y volver a aplicar los movimientos que ya tenía. Toda esa ida y vuelta compensatoria tan aparatosa resulta que matemáticamente se simplifica con el simple hecho de plantar la matriz al principio de la multiplicación. Increíblemente eficiente. Vamos a ver todo esto en acción con una secuencia rápida de 5 pasos para que veáis cómo se construye. Paso 1, giro en Y. Esa es nuestra primera matriz. Paso 2, nos piden girar en Z. Fijo. Como es fijo, la regla dice que premultiplicamos a la izquierda. Paso 3, giro sobre X actual. Al ser actual, pues multiplicamos a la derecha. Cuarto paso, giramos en Z actual, pues otra vez pues multiplicamos a la derecha. Y finalmente, paso 5, giro sobre el eje Y fijo de la base, lo que nos obliga a irnos al extremo izquierdo de esta enorme cadena matemática y premultiplicar. Manteniendo este orden estricto, el robot clava la posición final sin un solo milímetro de error. Y al ver cómo una simple tabla de filas y columnas jugando con senos, cosenos y multiplicaciones ordenadas consigue dirigir máquinas de una precisión bestial, nos deja con una reflexión final alucinante. Si unas simples matrices son capaces de mapear a la perfección los movimientos físicos más complejos de nuestra tecnología, ¿qué otras realidades asombrosas y estructuras invisibles que nos rodean a diario están operando bajo reglas parecidas, simplemente esperando a que las matemáticas las descifren? Es una idea que te hace mirar nuestro mundo con otros ojos, la verdad. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de la mecánica espacial. Hasta la próxima. Toda la industria del diseño y la ingeniería. Durante años, ya lo sabéis, el mundo del diseño asistido por ordenador ha estado dominado por un puñado de gigantes. Han establecido el estándar, sí, pero ese estándar suele venir con un modelo de negocio muy específico. Así que hoy vamos a desgranar los datos para entender cómo una alternativa está desafiando este status quo con un enfoque totalmente distinto. Seguro que os suena esta historia. Las suscripciones recurrentes de Software CAD son como un goteo constante que acaba drenando los presupuestos de cualquier estudio. A menudo damos por sentado que para tener herramientas verdaderamente profesionales hay que pasar por el aro y pagar una cuota anual, de por vida. Pero claro, al ver los datos actuales del mercado, uno se pregunta, ¿hay vida más allá de este bucle infinito de pagos? ¿Es realmente viable técnica y económicamente? A ver, para los arquitectos, ingenieros o delineantes, el margen de error es literalmente cero. Dependemos casi al 100% de la compatibilidad nativa con archivos de WG para dar vida a esos planos y modelos en 3D. O sea que cualquier software que intente meterse en vuestro día a día no solo tiene que ser barato, tiene que ser clavado, precisión absoluta, comandos que ya os sepáis de memoria y una compatibilidad impecable con los formatos de toda la vida. Así que este es nuestro plan de hoy. Primero, el dilema del software CAD. Segundo, conociendo al aspirante, ProGCAD. Tercero, rendimiento, características y BIM. Cuarto, la ventaja de la licencia perpetua. Y quinto, veredictos de usuarios reales. ¡Vamos allá! Empezamos con el punto número 1, el dilema del software CAD y el creciente coste del diseño. Fijaos, a medida que las herramientas se vuelven más potentes, también lo hace el agujero en el bolsillo. Por un lado tenemos al rey indiscutible, AutoCAD, potentísimo pero con una suscripción que se come el presupuesto empresarial a una velocidad de vértigo. Y además pide bastantes recursos. Por otro lado, los datos nos muestran una alternativa súper ligera que va por la vía del pago único. Esto resume perfectamente el debate. ¿De verdad hace falta hipotecarse con costes recurrentes para sacar adelante un diseño profesional? Pasamos al punto 2, conociendo al aspirante, ProGCAD, la alternativa nativa de DWG. Si miramos el motor, ProGCAD está construido sobre IntelliCAD y, ojo a esto, comparte casi todo el ADN con el estándar de la industria. Soporta DWG nativo desde versiones prehistóricas como la 2.5 hasta la 2027. Nada de andar convirtiendo archivos. Además, mantiene la misma interfaz visual, así que podéis elegir entre el menú clásico o la cinta de opciones moderna. La curva de aprendizaje es casi nula. Pero claro, la diferencia abismal, como podéis ver en la tabla, está en el modelo de licencia. Llegamos al punto 3, rendimiento, características y BIM, el arsenal técnico.
Bajo el capó de las versiones proyectadas para 2026, encontramos el nuevo motor IntelliCAD 13.1, y los números son una pasada. Hablamos de abrir DWGs pesados con sólidos en 3D hasta 10 veces más rápido. Tareas del día a día como actualizar o regenerar dibujos van mucho más fluidas. Y, por si fuera poco, han metido un traductor basado en inteligencia artificial que vuela. Hasta 100 veces más rápido en planos enormes. Literalmente son mejoras pensadas para rascarle horas al reloj cada semana. Y hablando de flujos de trabajo de hoy en día, la arquitectura actual es como un inmenso rompecabezas. Ya no vale solo con tirar un par de líneas en la pantalla, ahora hay que gestionar bases de datos gigantescas metidas dentro de modelos en 3 dimensiones. Aquí la clave es el BIM. No es un simple dibujito, es un modelo repleto de información estructural, materiales y datos vitales para la obra. Según la documentación, Progecad no se queda solo en el DWG de toda la vida, sino que deja importar, adjuntar y hasta convertir archivos de Revit e IFC ahí mismo. Esto es un salvavidas para filtrar la visibilidad y hacer que todos los equipos colaboren sin volverse locos. Pero esperad, que además está el tema de la automatización. Resulta que podéis cargar fácilmente esos scripts Lisp para quitaros de encima las tareas más tediosas. Es súper fácil. Tecleáis appload en la barra, elegís vuestra rutina y listo. Podéis sumar cientos de líneas de golpe o cambiar los puntos base de 1000 bloques en un segundo. Al final, si el programa hace el trabajo sucio, nosotros nos podemos centrar en lo que importa, diseñar. Y esto nos lleva al punto 4, la ventaja de la licencia perpetua, la economía del CAD. Dejando a un lado lo técnico, aquí viene el verdadero cambio de juego, el bolsillo. Adiós a las cuotas anuales. Tienen la licencia individual de toda la vida, licencias corporativas ilimitadas y licencias de red para oficinas. Pero hay una en concreto que parece hecha a medida para cómo trabajamos hoy en día. Me refiero a la licencia Flex. Es una genialidad para el trabajo híbrido. Básicamente instalas el programa en el sobremesa de la oficina, en el ordenador de casa y en el portátil que te llevas a las obras. Cero necesidad de comprar 3 licencias distintas. Solo necesitas internet un segundo para activar la sesión en el equipo que vayas a usar. Y luego puedes tirar totalmente offline. Es pura optimización de recursos, la verdad. Último punto, el 5. Veredictos de usuarios reales, la prueba de fuego. Para no quedarnos solo con lo que dice el marketing, hemos buceado en las reseñas imparciales de G2 para ver qué dicen los ingenieros que se pelean con esto a diario. Y la nota media es un sólido 4,3 sobre 5. Esto ya nos da una buena dosis de credibilidad. Nos dice que en el barro del día a día, la herramienta da la talla. Por ejemplo, un director técnico comentaba que es súper barato, pero que tiene casi todas las pijadas, quiero decir, las características sofisticadas de los programas más top. Y lo más importante, que no tiene ningún problema abriendo las últimas versiones de archivos de AutoCAD, costando una mínima fracción del precio. Pero para ser totalmente justos, también hay que leer la letra pequeña. Este mismo usuario nos cuenta que a veces el programa se vuelve un poco perezoso con archivos gigantescos y avisa de que si te dedicas al diseño 3D súper avanzado o necesitas unos renders de locura, igual echas de menos algunas herramientas que sí tienen los pesos pesados de la industria. Entonces, resumiendo un poco todo este análisis, Progecad es, sin lugar a dudas, una alternativa súper sólida y amigable con la cartera para casi todo lo que sea delineación, arquitectura y dibujo en 2D. Lo cubre de sobra. Ahora bien, si vuestro nicho es el modelado 3D hipercomplejo y masivo, ahí sí que vais a encontrar cierto tope de rendimiento que hay que tener en cuenta. Así que os dejo con esta reflexión para terminar. Los monopolios y las suscripciones de por vida solo funcionan cuando no haya dónde huir. Pero viendo que estas alternativas nativas se están volviendo tan increíblemente potentes sin pedirte que te cases con sus cuotas anuales, estamos presenciando por fin el final de las suscripciones obligatorias en el mundo del diseño. Desde luego, es un cambio de escenario fascinante que seguiremos muy de cerca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en el próximo. Con esta explicación visual, hoy nos vamos a embarcar en lo que me gusta llamar el viaje del constructor. Vamos a pasar de tener un lienzo digital completamente en blanco a conseguir una pieza mecánica en 3D real y tangible usando Progecad. Es un proceso fascinante que va a transformar nuestras ideas planas en volúmenes completos. Vale, echemos un vistazo a la hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso. Primero veremos la interfaz y las herramientas básicas. Luego pasaremos a las primitivas 2D y las referencias a objetos. Después nos meteremos con la modificación, capas y texto. Daremos el gran salto a las vistas 3D, el modelado y las extrusiones. Y terminaremos con un ejemplo súper práctico de operaciones booleanas. ¡Vamos a ello! Empezamos con el primer bloque, interfaz y herramientas básicas. Navegando por el espacio de trabajo.
A ver, antes de ponernos a construir nada, tenemos que conocer nuestra mesa de trabajo, ¿verdad? La interfaz es muy intuitiva. A los lados y en la parte superior tenemos las barras dedicadas a dibujar y modificar. Abajo está la barra de comandos, que básicamente registra todo lo que hacemos. Y por supuesto, la paleta de propiedades. Esta paleta es clave porque nos da un control absoluto sobre cualquier detalle, desde el color hasta el grosor de línea de lo que tengamos seleccionado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para trabajar más rápido. Fijaos en cómo los menús contextuales nos salvan la vida. En lugar de volvernos locos buscando entre 1000 pestañas, hacemos un simple clic derecho, por ejemplo sobre una cota, y ¡pum! Al instante podemos ajustar la posición del texto directamente en el dibujo. Es pura eficiencia. Pasamos a la segunda sección, primitivas 2D y referencias a objetos. Construyendo la base. Toca hablar de las formas geométricas fundamentales, las famosas primitivas. Líneas, círculos, polígonos, splines, rectángulos, son literalmente los ladrillos de cualquier diseño CAD. Da igual si estamos haciendo el plano de una casa sencillita o la pieza de un motor súper complejo. Absolutamente todo empieza combinando estas formas elementales. Pero claro, en el diseño técnico no podemos andar adivinando a ojo dónde termina una línea o dónde cae el centro exacto de un círculo. Aquí es donde entran en juego las herramientas Snap o referencias a objetos. Básicamente, bloquean nuestro cursor justo en el punto matemático exacto. 0 errores. Tenemos el punto final, el punto medio, el centro, la intersección, perpendicular, tangente y cuadrante. Activando estas referencias desde la barra de estado podemos, por ejemplo, trazar una línea y que se conecte mágicamente de forma perpendicular a otra. O empezar un arco clavado en el punto medio de un rectángulo. Es lo que separa un boceto rápido de un plano técnico totalmente infalible. Tercera parte, modificación, capas y texto, perfeccionando el diseño. Cuando ya tenemos las formas básicas hay que poner un poco de orden. Esta herramienta With.js Express para gestionar capas es una auténtica maravilla. Ya sabemos que los dibujos complejos se vuelven caóticos en un abrir y cerrar de ojos. Pues bien, esta barra nos da un control visual rapidísimo para inutilizar, bloquear u ocultar capas específicas con un solo clic. Así mantenemos la pantalla limpia y nos enfocamos solo en lo que toca editar. Y para moldear esas formas iniciales, usamos los comandos de modificación. El comando empalme o fillet es un ejemplo de libro. Imaginemos que tenemos dos líneas que se cruzan formando una esquina súper afilada. Pues con este comando la redondeamos y la convertimos en una curva suave y continua, dándole el radio exacto que necesitemos. Obviamente, para que todo este diseño sea un plano profesional de verdad, hay que añadirle anotaciones. Usamos máscaras de texto, texto multilínea y líneas de cota muy precisas. Esto es absolutamente crucial porque es lo que va a comunicar al equipo de fabricación las distancias, los radios y las tolerancias exactas. Sin esto, no hay pieza que valga. Entramos en la cuarta sección, vistas 3D y estilos visuales, cambiando la perspectiva. Vamos a dar el salto a la tercera dimensión. Para esto, es vital entender la diferencia entre las vistas ortogonales y las isométricas. Las ortogonales nos muestran el objeto totalmente plano desde un solo lado. La planta, el alzado, el perfil. Pero las vistas isométricas nos dejan ver varias caras a la vez. Son indispensables para poder visualizar la profundidad real cuando empecemos a trabajar en 3D. Aparte del ángulo de la cámara, podemos cambiar cómo se renderiza nuestro modelo usando la paleta de propiedades. Podemos verlo como una estructura alámbrica, que viene genial para ver las líneas ocultas del interior, o darle un estilo realista con sombreado plano. Ah, y un detalle importantísimo, el sistema de coordenadas personales o SCP. Si queremos dibujar en una cara lateral concreta de un objeto 3D, simplemente mudamos el SCP a esa cara, dibujamos nuestros círculos o líneas ahí mismo y luego volvemos a la vista general. ¡Súper práctico! Quinta sección, modelado 3D y extrusiones. Añadiendo volumen a formas 2D. Vale, aquí llega el momento crítico. Crear masa sólida a partir de contornos. Hay un flujo de trabajo que debemos tener clarísimo. No vale con extruir 4 líneas sueltas y esperar que salga un bloque sólido. No funciona así. Primero es obligatorio unir todos esos segmentos y definirlos como una región. Solo cuando el programa reconoce que hay un perímetro cerrado e integrado, el comando extruir puede empujar esa forma y darle un volumen real y sólido. Y llegamos a la sexta y última sección. Operaciones booleanas. Ejemplo práctico. Creando perforaciones en sólidos 3D. Para terminar nuestro modelo, necesitamos saber cómo tallarlo usando las matemáticas del especio. Tenemos 3 operaciones booleanas básicas en 3D. Combinar para unir sólidos, sustraer para quitar volumen e intersecar para quedarnos solo con la parte donde se cruzan.
A ver, a veces buscamos un comando genérico tipo pulsar-tirar para ir más rápido, pero la verdad es que para hacer perforaciones con precisión milimétrica y limpieza total, lo mejor y más robusto es extruir las formas de manera independiente y luego sustraer o combinar. Fijaos en este flujo práctico de principio a fin. Partimos de un triángulo en 2D que hemos extruido. Luego nos mudamos a una de sus caras, dibujamos un círculo, lo extruimos para hacer un cilindro que atraviese la pieza y finalmente usamos la operación sustraer para quitarle ese volumen cilíndrico al triángulo. El resultado es espectacular, una pieza mecánica en 3D con una perforación perfecta, lista para presentar con todas sus vistas y cotas definitivas. Bueno, hemos visto cómo todo sigue una lógica aplastante. Desde dominar las barras de herramientas y dibujar formas precisas con el snap, hasta realizar complejas operaciones booleanas en el espacio tridimensional. El poder de organización de este software es increíble cuando dominamos el proceso paso a paso. Así que, viendo cómo podemos pasar de una simple línea plana a una pieza 3D totalmente acabada, la gran pregunta es, ¿qué nueva idea compleja vamos a hacer realidad ahora? Es seleccionar, hacemos un clic en esta opción y luego elegir la vista From. Observamos que el plano XY se coloca en forma automática paralela a la vista From. Comenzaremos a dibujar nuestro perfil. Observe también que el sólido o el perfil es simétrico y vamos a dibujar solamente la mitad. Y luego la otra mitad la obtendremos utilizando el comando Mirror. Ejecutamos el comando línea, digitamos la letra L, que es el alias del comando línea, presionamos Enter, vamos a picar en un punto cualquiera, desplazamos hacia la derecha y digitamos 7.5. Enter. Hacemos el zoom con la rueda del mouse, movemos hacia abajo, digitamos 5, presionamos Enter, desplazamos hacia la izquierda y tenemos una distancia de 15 menos 8, 7. Entre 2 sería 3.5. Hacia abajo 5 unidades. Y luego hacia la derecha una distancia de 40 menos 8, 32. Entre 2, 16. Entonces desplazamos hacia la derecha, digitamos 16, presionamos Enter, desplazamos hacia abajo, digitamos 20, presionamos Enter y luego para el punto final proyectamos el endpoint izquierdo hacia abajo hasta encontrar la intersección. Hacemos un clic y Enter para terminar la ejecución del comando línea. Ahora utilizaremos el comando Mirror. Digitamos MI, presionamos Enter, seleccionamos las líneas creadas, presionamos Enter y ahora me está solicitando el primer punto de la línea de espejo o la línea de simetría también. Hacemos un clic sobre este endpoint. El segundo punto es un clic sobre este endpoint. Me está pidiendo si queremos eliminar, como está activa la acción N, que es no, presionamos simplemente Enter y listo. El perfil que tenemos aquí está constituido, está creado por líneas. Si utilizamos el comando extrude para crear el sólido, en realidad se van a generar superficies. Entonces, para que se pueda crear el sólido, tenemos dos opciones. O lo convertimos a una polilínea a través del comando join, o lo convertimos en una región a través del comando región. Para este ejercicio vamos a utilizar el comando join. Digitamos la letra J, que es el alias del comando join, presionamos Enter, seleccionamos todos los objetos, hacemos un clic, presionamos Enter y observamos que nos muestra 14 objetos convertidos en una polilínea. Ahora, para extruirlo se prefiere utilizar una vista isométrica. Vamos a hacer un clic en esta opción y luego seleccionamos sureste isométrico. Utilizamos el comando extrude, hacemos un clic sobre extrude, seleccionamos la polilínea, presionamos Enter, desplazamos en este caso hacia la derecha y digitamos 50. Enter. Y con esto hemos
extruido nuestro primer perfil. El segundo perfil lo dibujaremos en la vista RAI. Seleccionamos la vista RAI, utilizamos el comando Zoom y comenzamos a dibujar. Digitamos L, presionamos Enter, picamos en un punto cualquiera, digito 25, Enter, desplazo hacia abajo, 5, Enter, desplazo hacia la izquierda, 5, Enter, desplazo hacia abajo, 5, Enter, desplazo hacia la izquierda, digito 15 y Enter, y hacia arriba voy a proyectar este endpoint izquierdo hasta esta intersección. Hacemos un clic, proyectamos este endpoint izquierdo, en la intersección hacemos un clic y luego digito la letra C de close para cerrar. Lo convertimos ahora en una polilínea utilizando el comando join, digito J, presiono Enter, seleccionamos todos los objetos y presionamos Enter. Nos está mostrando el mensaje de 8 objetos convertidos en una polilínea. Como les reitero, para utilizar el comando extrude preferimos utilizar una vista isométrica. Vamos a seleccionar sureste isométrica. Utilizamos ahora el comando extrude, seleccionamos la polilínea, presionamos Enter, desplazamos en este caso hacia abajo y digito 40. Presionamos Enter y listo. Ahora vamos a mover este sólido. Digitamos la letra M, que es el alias del comando Move, seleccionamos el sólido que queremos mover, presionamos Enter y vamos a tomar el midpoint. Hacemos un clic en el midpoint y lo llevamos hasta el midpoint inferior. Hacemos un clic. Listos. Finalmente, ejecutaremos el comando subtract para restar los dos sólidos creados. Hacemos un clic sobre subtract, seleccionamos el sólido mayor, presionamos Enter y seleccionamos el sólido menor y presionamos Enter. Y con esto ya hemos finalizado el primer ejercicio de sólidos en 3D. Una vista conceptual, le cambiamos de estilo visual haciendo un clic sobre esta opción y seleccionamos, por ejemplo, conceptual. Esta página básicamente, que se llama AutoCAD para Todos, tiene su parte en 2 dimensiones y 3 dimensiones muy útiles, ¿ok? Recomendado, ¿ok? Para terminar la clase voy a hacer un recorrido básicamente sobre los elementos que tiene una herramienta CAD, ¿ok? Entonces, ahí empezamos, ¿ok? Entonces tenemos nuestra base, que es básicamente desde bocetos hasta la realidad en 3 dimensiones, ¿ok? Boceto se llama cuando básicamente es draft o básicamente borrador y luego ya eso se convierte en un modelo ya terminado, ¿ok? Para entender eso, básicamente tenemos que reconocer las áreas que tienen los programas CAD. Básicamente tienen un área de trabajo, que es esto que ven aquí, ¿ok? Y después tienen la barra de herramientas que están aquí. Entonces esto se llama paleta. En este caso tienen también paletas de propiedades, donde básicamente a cada elemento tienen propiedades. Actualmente los CADs han avanzado y son orientados a objetos. Cada objeto tiene propiedades, ¿ok? Entonces una línea o lo que se puede convertir luego en un muro o así, en algo tangible, en una puerta, básicamente ya son objetos, ¿ok? Donde básicamente con la paleta de propiedades podemos controlar las propiedades de ese objeto. Se tiene control total, cambiar color, capas, grosor, coordenadas, en cualquier tipo de objeto seleccionar al instante, ¿ok? Opcionalmente, los mejores CADs tienen líneas de comando donde básicamente podemos escribir los comandos asegurando un diseño mucho más rápido y específico, ¿ok? En el sentido de que hay veces que tenés que ir a seleccionar alguno de los iconos de las primitivas gráficas
de las que sirven para modificar o alguna cosa que necesitan hacer en especial. Pero si ustedes conocen el comando directo, entonces es más rápido. Entonces, la línea de comando es el cerebro CAT, donde escribe los comandos o alias aquí en la máxima velocidad. Quien es rápido, entonces va a ir directamente a la línea de comando. Después hay otros tipos de menús. Hoy en día son menús de tipo cinta. Entonces, menús y cintas. De opciones, acceso global a los comandos de dibujo, draw y modificación. ¿Okay? Es más específico. Lo que pasa es que esta barra de herramientas ocupa mucho lugar. Y este menú de cintas hace que los menús sean más accesibles y lo puedas visualizar de forma completa. Y para cada lugar donde estés, entonces se cambian las opciones del menú que ven aquí y de la cinta. Entonces tenés eso. Aparte de eso también tenés una barra de estados donde básicamente se pueden cambiar los snaps o las posiciones si quieres que tu dibujo sea ortogonal, si no querés, si quieres que te salga la grilla, todas esas cosas están dentro de la barra de estado, ¿okay? Que evidentemente está debajo de la línea de comandos. Bueno, empecemos con las primitivas, ¿ok? Tenemos primitivas en 2D y en 3D, dependiendo de qué es lo que quieren. Y después pueden dibujar en 2D y luego pasar a 3D. O pueden dibujar directamente en 3D, ¿ok? Y tienen estas primitivas de líneas, polilíneas, círculos, arcos, rectángulos, polígonos, curvas suaves como la de SP-Line, ¿ok? Son más suaves que las que se forman con el círculo. Estos tienen puntos de control, como ven aquí. Ustedes pueden estirar esto y visualizar, ¿ok? Bueno. Para que se pueda graficar con precisión, ¿ok? Tenemos estos elementos que se llaman Object Snap o Snaps, ¿ok? Y básicamente, como ven aquí, tenemos para punto final, punto medio, centro, cuadrantes, perpendiculares, ¿ok? Son básicamente como puntos de anclaje que sirven para graficar con precisión. Por eso, cada vez que usamos los Object Snaps, nuestros dibujos son más precisos, ¿okay? Y le explico el porqué. Voy a conectar primero la alimentación y le explico el porqué. Cuando ustedes grafican, básicamente lo hacen a través de un ratón, ¿ok? O de algún elemento, del teclado o lo que sea. Y graficar con el ratón, evidentemente, depende del pulso de la persona, ¿ok? ¿Qué tanto tiene una persona el pulso para conectar un punto anterior con el siguiente, ¿ok? Y las figuras generalmente deben ser cerradas, ¿ok? O deben estar conectadas en un punto específico, pero generalmente se busca que las figuras estén cerradas, ¿ok? Si no tenemos este Object Snap, nos va a costar cerrar las figuras. Acordarse que son dibujos vectoriales, o sea, son las líneas y los elementos que tienen todos son vectoriales, ¿ok? Y básicamente, desde el punto de vista humano, ¿ok? Parecería ser que esas líneas están conectadas, pero si hacemos un zoom lo bastante interesante, entonces vamos a ver que esas líneas no estén conectadas. Para asegurar eso, entonces se usa estos Object Snap, ¿ok? Entonces se puede activar alguno de ellos. Básicamente es como prender o apagar, ¿ok? Dependiendo qué es lo que quiero hacer. Ok, si yo quiero dibujar algo en el centro, entonces tiene que estar activo este. Si quiero el punto medio de las líneas, tengo que activar este. Si quiero los extremos, algunos están activados por defecto, pero no todos siempre, ¿ok? Entonces si quiero algo más específico como cuadrantes, como tangentes, entonces se recurre a estos Object Snaps, ¿ok? Bueno,
Acá viene un tema que todavía no le expliqué, que es el tema de las capas, ¿ok? La mayoría de las herramientas tienen capas, ¿ok? Entonces hay una capa por defecto, que es la que ustedes entran a dibujar por defecto, ¿ok? Esa es básicamente el que viene por defecto, ¿ok? Pero generalmente para para un dibujo ya profesional, ¿ok? Vamos a crear capas, ¿ok? Y se entra al menú de capas y básicamente se le da un nombre, ¿ok? Como ven acá en el ejemplo, muros, cotas, muebles, etc. Entonces, cada capa es algo, ¿ok? Imagínense que ustedes están en una obra, ¿ok? Y el plano es único, ¿ok? Pero sobre ese plano, básicamente también se dibuja para otros tipos profesionales. Si ustedes fueran arquitectos, evidentemente solo van a dibujar el plano arquitectónico de la casa, ¿ok? Pero generalmente en las obras se trabaja de forma más interactiva y un poco más complejo, ¿ok? Ya sea que las mismas personas van a diseñar el mismo plano o se le deja a otras personas para que coloquen otras cosas dentro del plano. Ejemplo, los arquitectos van a diseñar toda la casa, ¿ok? Súper bien. Pero van a venir la gente de plomería y van a colocar los baños y las circulaciones de agua, ¿ok? Y eso se dibuja también dentro del plano, ¿ok? Y bueno, y ellos esas profesionales empiezan a dibujar sobre el plano, ¿ok? Ya en la computadora, evidentemente, no sobre el papel. Entonces saben los lugares de la tubería, ¿ok? Después van a venir los electricistas y van a hacer su trabajo. Y ahí van a colocar todo el tendido eléctrico de la casa, ¿ok? Y los artefactos que tienen que colocarse, ¿ok? Bueno, y después van a venir los que colocan CCTV y redes, ¿ok? Y van a cablear de vuelta otra vez, ¿ok? Bueno. Si queremos tener el plano completo, podemos activar y ver todo eso en una sola vista, pero va a ser evidentemente algo muy engorroso ver todo eso, ¿ok? Entonces lo que se hace es apagar o prender una de estas capas. Entonces, probablemente si es que va a trabajar el electricista, va a activar solo la capa arquitectónica que va a ver toda la construcción y lo que a él le interesa va a activar y va a ver en esa capa solo el tendido eléctrico y sobre eso va a trabajar, ¿ok? Entonces viene el plomero, la misma cosa. Entonces, estas herramientas básicamente dividen por capas, ¿ok? Entonces te deja ver algo o escondes, ¿ok? Entonces tiene la parte de visibilidad, que es como una bombilla, ver ahora o apagar, ¿ok? También se puede congelar, ¿ok? O bloquear, ¿ok? Se congela básicamente para que no se levante cuando se levante en el disco a la computadora. Si nosotros congelamos esto, entonces si ustedes no quieren luego ver o no van a utilizar luego, ¿ok? Entonces van a congelar. Y eso hace que se levante el archivo en memoria, pero solamente con las cosas que quieren trabajar. Eso es optimiza el uso de la memoria dentro de la computadora. Y pueden bloquear o desbloquear, ¿ok? Entonces si bloquean, nadie puede tocar eso, ¿ok? Entonces se aseguran también de eso, ¿ok? Entonces la organización está en las capas. ¿Qué yo puedo hacer con las capas? Le puedo dar nombres, le puedo agregar color, puedo colocarle si está prendido o apagado, si está congelado o no, si está bloqueado o no, y el tipo de línea, color o formas que tiene que tener, ¿ok? Entonces todas las definiciones en esa capa se puede colocar, ¿ok? Entonces van a ir colocando diferentes capas en su trabajo. Bueno, el otro tema son los comandos de modificación. Ustedes grafican algo, quieren mover, quieren cortar, quieren trasladar de posición, se equivocaron o después cambiaron. Entonces hay diferentes comandos para modificar los dibujos, ¿ok? Estos empalmes, como ven acá, este fillet, básicamente de uno que está como rectángulo, van a darle básicamente una forma redondeada en los costados, ¿ok? Después, básicamente, si ustedes quieren alargar o recortar,
Entonces pueden hacer, si tienen una línea muy larga o tienen una línea muy corta y quieren alargar, pueden alargar, ¿ok? Las que son de modelos paramétricos directamente, a veces dentro del menú dentro del menú de las métricas o dentro del menú o dentro del cuadro de herramientas se van a poder modificar eso, ¿ok? Y las que no, evidentemente tienen sus propios comandos, ¿ok? Actualmente han avanzado los programas de CAD y básicamente algunos bloques son, en algunas construcciones son dinámicas en el sentido de que pueden estirar, ¿ok? O pueden alargar directamente. Los comandos tradicionales de alargar o recortar son de esta forma, ¿ok? Pero los comandos dinámicos hoy en día que se utilizan mucho, básicamente, por ejemplo, necesitan cortar una habitación en dos partes, ¿ok? Y pueden mover dinámicamente en qué parte se va a cortar, ¿ok? Esto es más rápido que cortar por la mitad o extender la línea, ¿ok? También pueden eliminar duplicados, pueden hacer desfases, que básicamente mover, rotar o lo que sea. Todo lo que es modificación se puede hacer. Bueno, otro tema básicamente son los textos y las cotas. Los textos son las referencias que ustedes quieran colocar dentro de su plano, ¿ok? O dentro de su diseño, ya sea en 2D o en 3D. Y las cotas son las unidades de medida de cada una de las porciones que ustedes necesitan colocar, ¿ok? Los planos generalmente necesitan cotas, que es básicamente esto que están en color rojo acá en el gráfico, ¿ok? Y estos marcan para círculo, para ángulo, para segmentos de recta, ¿ok? Y se puede elegir diferentes tipos de cotas. Hay una gama interesante de cotas. Cuando uno va a trabajar directamente hay unas cotas ya predefinidas, ¿ok? Pero hay veces que se necesita exactamente cambiar el tipo de cotas y el de texto para que se adecue a la simetría de nuestro gráfico. Bueno, les explico esto. Si ustedes dibujan una figura muy pequeña, ¿ok? Entonces probablemente los estilos y cotas de texto no van a entrar dentro de esta área, ¿ok? Entonces uno va a crear una cota y un texto que se adecue a este tamaño. Ahora, si yo hago una construcción muy grande, ¿ok? Entonces de una pieza muy pequeña pasa a una pieza muy grande, van a construir un edificio de 50 pisos. Entonces también cuando ubiquen dentro del espacio de trabajo, las cotas y los textos no van a salir como ustedes quieran, va a salir muy pequeño. Entonces, para esos casos, entonces se personaliza tanto las cotas y los textos para que se adecue a la simetría y la altura del texto, ¿ok? Entonces, hay cotas lineales, hay cotas radiales, cotas alineadas, ¿ok? Y la edición de estas cotas son rápidas, ¿ok? Entonces pueden graficarse o modificarse haciendo doble clic o lo que sea, ¿ok? Bueno, básicamente para trabajar las figuras, ya vimos esto, que hay diferentes vistas y estilos visuales, ¿ok? Tenemos la isométrica, básicamente, donde podemos navegar aquí. Tenemos las vistas alámbricas, que son estas que ven aquí. La de sombreado shaders, ¿ok? Shaded, que son las partes ocultas que no se ven y la parte visible, ¿ok? O las realistas que ven aquí, ¿ok? Aparte de esto, le pueden colocar materiales a sus diseños. Por ejemplo, si son muros, pueden colocar imágenes de muros, ¿ok? O herramientas ya especializadas como Revit. Básicamente pueden colocar ventanas y colocar otros elementos, ¿ok? Que son más realistas, ¿ok? Desde el punto de vista de crear materiales, las herramientas tienen en la computadora un conjunto limitado de materiales, ¿ok? Pero en la nube tienen un conjunto grande de esos, ¿ok? Los creadores de CADs, para ganar más dinero, han incorporado un montón de
de pieles, ¿ok? Para hacerlo renderizado o todo el proceso renderizado en la nube, ¿ok? Pero cobran, tiene un costo de eso, básicamente es como un crédito y van usando, ¿ok? Entonces, los renderizados, básicamente, realistas, se pueden hacer en las computadoras, en muchos programas, pero si alguien quiere uno más específico, generalmente muchas de las herramientas tienen costos adicionales. ¿Por qué? Porque son propietarios y ese proceso renderizado a veces tarda 5 o 10 minutos o más, ¿ok? Entonces, si uno envía su archivo en la nube, imagínense que estas empresas mantienen super servidores, ¿ok? Funcionando en paralelo. Entonces, la computación gráfica es mayor desde el otro lado y te devuelven a vos ya renderizado, ¿ok? Entonces, te cobran por el uso de sus equipos, te alquilan prácticamente, ¿ok? Por eso es que existen eso, ¿ok? Si nosotros queremos destruir, tenemos dos formas. De hecho, tenemos tres acá. O tenemos más formas, pero vamos a ver solo los que están aquí, ¿ok? Si nosotros destruimos solamente los contornos, ¿ok? Va a salir como si fuera una malla, ¿ok? Y esto generalmente no es lo que deseamos. Quizás en algunos casos puede ser, ¿ok? Y básicamente crea solamente una malla, así como ven aquí. Lo que nosotros realmente necesitamos hacer es destruir para convertir de 2D a 3D. Es básicamente, primero unir todos estos elementos y una vez que estén unidos, entonces podemos aplicar el comando extrude y pasar a 3 dimensiones. ¿Ok? Y la otra opción es mediante el comando región. Y básicamente, acá se crea básicamente una malla invisible cuando le aplican el comando región y básicamente va tomando toda esta área, ¿ok? Y luego le aplican extrude y se ve aquí, ¿ok? O bien si unen todos los elementos con polilíneas, ¿ok? Y le dan unir, o bien generar una región. En ambos casos van a generar este tipo de sólidos, ¿ok? Otra cosa, en los CADs que no son de AutoCAD, básicamente no encontré una herramienta que se llama Pulsatilar. Y la de Pulsatilar no requiere, generar esta región, ¿ok? Por eso cuando le estaba explicando la primera clase, me tardé más porque no tenía el comando Pulsatilar. Y si no tenés el comando Pulsatilar, tenés que primero unir o armar esta región, ¿ok? Bueno, las ventajas de Pulsatilar es que básicamente no necesitas, en la mayoría de los casos, hacer este join y esta región, ¿ok? Es más directo. ¿Ok? De hecho, sí tiene que estar totalmente cerrado, ¿ok? Las figuras, no como está acá, sino está cerrado, pero no necesita que yo le aplique este comando unión o de región, ¿ok? Es más directo. Bueno, y otra cosa, hay veces que igual aunque vos uses el comando pulsatilar y en vez de extrude, hay veces que sí necesitas unir. Sí necesitas unir porque hay cosas que no se pegan bien, ¿ok? Entonces vos necesitas pegar bien de alguna forma y por eso usas el comando unir. Como ven acá, genera una polilínea cerrada, ¿ok? Ahora, lo que te ahorras es esta región, ¿ok? Hay veces que no necesitas generar una región para hacerlo de esa forma. Acá luego creo que dice, a ver, justo ahí dice, usar el comando pulsatilar, que se llama push pull, para detectar automáticamente un área cerrada y le va a aplicar ahí la cara sin necesidad de crear regiones, ¿ok? Justamente eso dice. De hecho, no estaba mirando este material, ahora recién leo eso, ¿ok? Entonces es lo que le estaba explicando básicamente, ¿ok? Entonces es eso. Solo que no encontré esto. Lo que pasa es que te vas revisando las herramientas, ¿ok? Antes de que puedas usar este programa de ProjectCAD, también estaba probando otro de NanoCAD, así se llama, NanoCAD. También estaba probando eso, ¿ok? Y descarté el NanoCAD porque es de menor calidad, ¿ok?
Y en el NanoCAD no encontré pulsatirar. Y tampoco encontré el pulsatirar dentro de ProGCAD. ¿Ok? Y bueno, y eso. Entonces, si es un CAD más completo, debería tener pulsatirar. Porque es más fácil. Bueno, y ahí, eso es lo que básicamente les quiero informar. ¿Ok? Para navegar las caras, básicamente ya vimos. ¿Ok? Entonces, básicamente nos movemos dentro de este cubo. ¿Ok? Y podemos cambiarnos de las perspectivas de las caras, que ya vimos en otra clase. ¿Ok? Bueno, y para hacer operaciones, básicamente, estas operaciones booleanas van a ver aquí. La de unión va a juntar estos dos elementos. ¿Ok? Va a sumar, básicamente, va a fusionar. Y cuando ustedes quieren que estos dos elementos sean uno solo, van a aplicar el comando unión. Cuando ustedes quieran perforar, entonces van a sustraer. Eso que ya vimos. Y cuando ustedes quieran dejar solamente una porción, que es la mezcla de A y B, entonces van a colocar el comando de intersección. Que básicamente las funciones booleanas que se pueden aplicar sobre objetos en 3D. Ya sea que grafican de 2D a 3D o aplican directamente en 3D. Cualquiera de ellas pueden aplicarse estas operaciones booleanas. ¿Okay? Bueno, y esto sería como pasar del boceto a algo que van a dibujar, y básicamente van a dibujar por partes, van a dibujar los segmentos de línea y van a ir cortando y dándole la forma, y al final van a tener esto, al final va a tener que van a aplicar join o unión para poder extruir. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes dibujen todo en 2D, el tercer paso es colocarle el volumen mediante el comando de extruir, y básicamente le agregan la profundidad que puede ser en el mejor de los casos el eje Z. ¿Ok? Y para crear un agujero, básicamente vamos a crear básicamente un sólido acá y este otro sólido. ¿Ok? Y básicamente vamos a aplicar el comando de diferencia para aplicarle la sustracción de forma booleana, como vimos. Al final, este sería nuestro resultado. Ok. Y si vemos esto ya en un entorno realista, así quedaría. Ok. Ya básicamente aplicando los renders. Ok. Entonces aquí le explicamos una piel de un metal y las luces y sombras, entonces quedaría de esta forma. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tiene básicamente algunos de los comandos que se pueden usar en 2D, en modificaciones, en transiciones de 3D y en el modelado 3D. Ok. Bueno, hasta acá entonces nuestra clase y muchas gracias.